Saludos, somos el grupo número 3, que está integrado por Amarilis García, evangelista, Leonardo Sánchez Sánchez y una servidora, María Teresa Camaela. Vamos a estar tratando sobre los importantes temas como son la didáctica y las demás ciencias pedagógicas, la teoría de la comunicación, la psicología del aprendizaje, la corriente conductista, la corriente cognitiva, el procesamiento de la información, el constructivismo y la teoría sociocultural. El compañero Leonardo Sánchez va a empezar con unos temas muy importantes. Buenas noches amigos y amigas, mi nombre es Leonardo Sánchez y en este momento le vengo a hablar sobre tres temas importantes. El primero es sobre la didáctica y las demás ciencias pedagógicas. El segundo trata sobre la teoría de la comunicación y en tercer lugar sobre la psicología del aprendizaje. Póngase cómodo y vamos a observar. Hablando sobre la didáctica y las demás ciencias pedagógicas, primero vamos a pasar a definir lo que es la palabra didáctica. La palabra proviene en sí del griego didáctica, que significa enseñar. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, didáctica es el arte de enseñar o instruir. Significa es exactamente eso, enseñar o instruir. Viendo un poquito de historia con relación a lo que son los orígenes de la didáctica, nos trasladamos al año 1657, cuando un pedagogo protestante llamado Juan Amós Comenio enunció lo que se llamaba utopía comeniana. Esto procuraba de que, postulaba de que todos los seres humanos tenían el mismo derecho a recibir la educación y por tanto las clases altas en ese entonces, que eran los únicos que tenían acceso al arte, la política, la filosofía, la historia, entre otros tipos de manifestaciones, ciencias, y las clases bajas únicamente tenían acceso a oficios en talleres. Viendo esta desigualdad, él postuló lo que se llamó la utopía comeniana, que procuraba que todos tuvieran el mismo acceso y derecho a la educación. Entonces la didáctica nace de la mano de Juan Amós Comenio y de Wolfgang Ratke, quienes el primero, Juan Amós Comenio, postuló, o por lo menos se vio influenciado por lo que es el luteranismo alemán, con la finalidad de reformar lo que era la enseñanza en ese entonces. Constituye así lo que es una rama de la pedagogía, la didáctica. Por otro lado, Wolfgang Ratke enunció unos principios que constituyen la base de lo que se conoce como la pedagogía. Posteriormente, enuncia tres principios. El primero es el método universal, el segundo, lengua nacional, el tercero, instrucción básica universal. En el primero, que es el método universal, procura ensayo, error y transformación del proceso educativo, y en el segundo, lengua nacional, procuraba pasar de la lengua materna a lo que es la lengua, otro tipo de lengua que el individuo pudiese aprender. Y el tercer principio era el de instrucción básica universal, opuesto a lo que es la memorización o lo que es la monotonía de estar memorizándose las cosas, sino de partir de hechos prácticos. Con relación a la importancia de la didáctica, es importante porque permite articular procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan primero lo que es la planeación de forma estructurada y desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo de esta manera, a través específicamente de lo que es la planificación. Los principios son qué orientar, a quién orientar, dónde orientar, cómo orientar y por último, por qué orientar. Con relación entonces a las TIC y la didáctica, o la didáctica y las TIC, es importante en sí porque proporcionan las TICs un conjunto de herramientas tecnológicas que se pueden implementar
a través de lo que nosotros estuvimos analizando anteriormente, que le llaman conductismo. El conductismo propone de que el individuo aprende a través de la experimentación, y se le proporciona un medio de aprendizaje, una herramienta, su aprendizaje va a ser mucho más efectivo. Nosotros pudimos ver anteriormente la pedagogía, estudia todo lo relacionado con la educación, desde los primeros dominios del conocimiento, hasta el moldear al individuo con una personalidad. En sí, las demás ciencias pedagógicas las hemos agrupado, como vemos en este mapa conceptual, en filosofía, antropología, sociología, psicología, política, biología. Todas agrupadas, aquí, y constituyen parte esencial de lo que es la pedagogía. Vamos a proceder ahora a verificar lo que es la teoría de la comunicación, que es nuestro segundo y gran tema del día de hoy. Etimológicamente la palabra comunicar proviene de comunis, que significa común, de ahí que comunicar significa específicamente eso, poner en común ideas, pensamientos, con el objetivo de que estén todos edificados al respecto, o sea, ponerlo en evidencia, ponerlo en común conocimiento. La teoría de la comunicación fue propuesta por primera vez por Aristóteles en el año, en el periodo clásico, y ya hacia el año 1980, como dice en el texto, Scudder sostiene que todos los seres vivos del planeta tienen la capacidad de comunicarse, inclusive los animales. O sea, todo ser vivo tiene capacidad para comunicarse. Esta comunicación se da a través ya sea de movimiento, de sonidos, de cambios físicos, de gesto, el lenguaje, la respiración, transformaciones de color, entre otras. No sé si ustedes han verificado que en la antigüedad se utilizaba inclusive el método de friccionar madera para producir humareda, y esa humareda entonces enviaba mensajes. La comunicación es algo muy antiguo. Un bosquejo, un diagrama, un mapa conceptual donde nos dice aquí cuáles son sus componentes. El primer componente que verificamos es lo que es el mensaje que se desea transmitir. Pero para transmitirse ese mensaje debe de haber un emisor, y ese emisor lo transmite a lo que es el receptor o la persona que escucha el mensaje. Ahora, siempre y cuando exista un medio, el medio puede ser verbal, a través de la conversación, puede ser también a través de un escrito, una carta, puede ser digital a través de emails, fax, como lo hacemos comúnmente en nuestros tiempos. Y esto proporciona lo que es una llave o código. Ese código es lo que refleja lo que la otra persona nos quiere transmitir. Vamos a ver un poco con relación a la teoría de las bases de la teoría de la comunicación. Dice que esta teoría se basa en el enfoque bajo la perspectiva conductivista, y en este esquema que vamos a ver a continuación. El primer paso o principio es el paradigma de Laswell, que nos dice quién, a quién, por qué canal, con qué efectos o a quién se va a transmitir el mensaje. El segundo aspecto es la agenda Setting Building. Dice que en esta se toma en cuenta el aspecto referente a la selección de eventos, asuntos sociales o fuentes para cubrir un hecho noticioso, principalmente vinculado a aspectos gubernamentales versus el público, que es a quien se le sirve esta información. El tercer aspecto, la tercera teoría, es la del reflejo, teoría del reflejo,
que nos dice que los medios de comunicación de masa son capaces de construir la realidad más que de reflejarla. En este sentido, los medios de comunicación influencian a las masas o a las grandes masas a través de la recogida de estas informaciones, servir al público. Ese público es influenciado y puede inclusive desvirtuarse de la realidad misma a través de la influencia de los medios de comunicación. Ahora vamos a hablar con relación a la psicología del aprendizaje y cómo la psicología durante tiempos antiguos ha procurado entender cómo aprende el individuo y para qué aprende. Por esa razón ha postulado tiene, vamos a presentarles la evolución de los modelos que pretenden garantizar la educación en el nivel. Descomponemos lo que es la psicología del aprendizaje y vamos a enumerar, vamos a ver el modelo de la evolución de la psicología del aprendizaje. Dice que existe lo que es la teoría del aprendizaje conductual. Esta se ve influenciada por lo que es el conductismo, que es una corriente psicológica que surgió en los Estados Unidos y que surgió a principios del siglo XX. Tuvo sus principales defensores a John Watson y a Skinner. Esta corriente explica el proceso de aprendizaje en función de las reacciones o propuestas de las personas ante determinados estímulos. Es decir, cada estímulo genera una respuesta y esa respuesta se encuentra condicionada por la consecuencia que sigue la realización de esa prueba. En segundo orden está lo que es la teoría del aprendizaje por la observación, y todos lo podemos constatar esto. No todos aprendemos de manera auditiva, hay otros que aprenden de manera visual, a través de lo que observan. La siguiente es la teoría del aprendizaje constructivista. Esta nos dice que los datos obtenidos mediante la percepción se organizan mediante construcciones mentales que cada persona ya posee con anterioridad como consecuencia de su interacción con las cosas, con las personas o el entorno. Los niños o ya sean los adultos van construyendo experiencia y esas nociones cambian a medida que pasa el tiempo. Probablemente un paradigma o un concepto que tenga un adulto, un niño, puede ir revolucionando a través de los tiempos. La percepción que uno tiene puede ir cambiando. Y por último, ensayo-error. Esta teoría tuvo entre sus principales exponentes, al psicólogo americano Thorndike, que sostenía que el aprendizaje se llevaba a cabo a través del método de ensayo y error. O sea, pruebo y en base a esa prueba, esa experiencia, entonces puedo modificar el patrón que tenía anterior, el resultado que tenía, lo puedo modificar a medida que realizo pruebas. Y esas pruebas entonces me dan a mí datos claros de la forma precisa en que una metodología debe de ser aplicada. Ya a la conclusión de estos temas, ahora le dejo con mis amigas quienes le tienen preparado un tema muy importante. No se separe de su pantalla. Siga en contacto. Saludos, soy María Teresa Camarena. Para continuar con esta presentación, yo les voy a estar hablando sobre la corriente conductista, la corriente cognitiva y el constructivismo. La corriente conductista. Se conoce como conductismo a la corriente que dentro de la psicología fue desarrollada primeramente por el psicólogo John Watson a finales del siglo XIX, que consiste en el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento humano observado. Es decir, lisa y llanamente, que la conducta despliega a una persona
y lo hará entendiendo al entorno de ésta como un conjunto de estímulo-respuesta. Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo este el resultado de la interacción entre el organismo recibe el estímulo y el medio ambiente. Científicos más famosos de esta corriente, algunos de ellos, ¿verdad? Tenemos a Iván Pavlov. Este científico fue muy conocido por sus experimentos del perro y la campanita. Estos experimentos dieron lugar a lo que se conoce hoy en día como condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es el tipo de aprendizaje asociativo más básico en el que un organismo responde a un estímulo ambiental. Originalmente, este ambiente era neutro, con una respuesta automática o refleja. También tenemos a John Watson. Junto a Iván Pavlov, fue uno de los personajes más importantes del condicionamiento clásico y fue la clave para el desarrollo posterior del condicionamiento operante. Tanto el condicionamiento clásico como el condicionamiento operante o instrumental forman parte del conductismo, una de las corrientes más destacadas de la psicología. También tenemos a Edward Thorndike. Este psicólogo y pedagogo de Estados Unidos, considerado antecesor de la psicología conductista en ese país. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por ensayo, error y ley del efecto. Sus estudios sobre la conducta animal le permitieron desarrollar la teoría del conexionismo. Y por último tenemos a Frederick Skinner. Condujo un trabajo pionero en la psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Escribió trabajos en los cuales propuso el uso extendido de técnicas psicológicas que modifican de conducta, principalmente el condicionamiento operante. El conductismo y las TIC. Según el conductismo, la computadora o cualquier dispositivo regula la conducta de quien lo maneja de manera mucho más eficiente de la que el docente pudiera aplicar en el aula. El conductismo define los comportamientos que espera del estudiante dentro del aula. Estos comportamientos son extensivos a las relaciones del estudiante con la sociedad. Sin embargo, el docente, ser humano al fin, tiene deficiencias con la aplicación de estas metodologías. En ocasiones es muy permisivo y en otras autoritario, de forma que los comportamientos esperados por los estudiantes podrían ser disímiles en función del carácter y características del docente. Esto no sucede con las TIC. El aparato se comporta de manera que fue programado. Generalmente no avanza en el proceso si el estudiante no cumple con lo esperado. No existe otra manera de lograr que el computador continúe si no es con la adopción del comportamiento esperado, ya sea la calificación, la actividad, etc. La corriente cognitiva. La psicología cognitiva es la rama de la psicología que se ocupa de los procesos a través de los cuales el individuo obtiene conocimiento del mundo y toma conciencia de su entorno, así como de sus resultados. El origen de la psicología cognitiva está estrechamente ligado
a la psicología general. La psicología cognitiva moderna se ha formado bajo la influencia de disciplinas afines como el tratamiento de la información, la inteligencia artificial y la ciencia del lenguaje. Piaget dedicó prácticamente toda su obra al estudio cognitivo, sobre todo del pensamiento y de la inteligencia. Para Piaget, el individuo va organizando su experiencia y conocimiento en esquemas cognitivos que a través de los procesos fundamentales como asimilación y acomodación se van modificando. El proceso de desarrollo se inicia a partir de esquemas sensoriomotrices, donde el conocimiento está ligado a la acción directa y termina en los esquemas de las operaciones formales, donde se ha logrado niveles de abstracción más desligados de la experiencia inmediata. Este movimiento tiene como objetivo el estudio de los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos, razonamiento lógico. La conducta humana está mediada por el procesamiento de información del sistema cognitivo humano y se proponen 4 categorías generales de este proceso cognitivo. El primero es la atención, donde la selectividad es asimilada de los estímulos. Codificación es la representación simbólica de la información. Almacenamiento es la retención de la información. Y recuperación, que es la utilización de la información antes ya almacenada. Las TIC desde el punto de vista cognitivo. Desde el punto de vista cognitivo, la tecnología educativa se fundamenta en la psicología cognitiva para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se interesa más por las características cognitivas de los estudiantes y sus procesos internos. O sea, que la tecnología educativa desde el punto de vista cognitivo busca conocer al alumno, su estilo de aprendizaje y sus características cognitivas, como el desarrollo del lenguaje, el poder de concentración que tenga el estudiante y producir en ellos un bajo cansancio intelectual, control especial de los procesos de atención y memoria, la curiosidad e intereses múltiples, la habilidad para generar ideas, preferencias por el trabajo independiente y de manera creativa mediante instrumentos tecnológicos, influir positivamente en el lenguaje del alumno. El constructivismo. El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas las herramientas para generar andamiajes, que le permita construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza con los esquemas que la persona posee, o sea, los conocimientos previos, ya que ésta la construyó en su relación con el medio que lo rodea. El modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de la que realiza nuevas construcciones mentales.
considera que la construcción se produce, según Piaget, cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, según Vygotsky, cuando lo realiza en interacción con otro, y según Ausubel, cuando es significativo para el sujeto. El modelo constructivista con las nuevas tecnologías aplicada en el proceso de aprendizaje. El constructivismo ofrece un nuevo paradigma para esta nueva era de información motivada por nuevas tecnologías que han surgido en los últimos años. Con la llegada de estas tecnologías, como las wiki, redes sociales y blogs, los estudiantes no solo tienen alcance a información ilimitada de manera instantánea, sino que también se les ofrece la posibilidad de controlar ellos mismos la dirección de su propio aprendizaje. El constructivismo educativo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea auténtica construcción operada por la persona que aprende. El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico de la enseñanza orientada a la acción. Muy buenos días, mi nombre es Amarilis García, soy estudiante de la maestría Gestión de la Tecnología Educativa y hoy estaré compartiendo con ustedes dos temas de suma importancia. Uno, que es procesamiento de la información o teoría del procesamiento de la información, y un segundo tema, teoría sociocultural. Vamos a conceptualizar lo que es el procesamiento de la información, o qué es lo que plantea esta teoría. Esta teoría posee una orientación cognitiva, por lo que se considera que los procesos internos son objetos de estudio. Gracias a esta teoría se relaciona la mente humana con un computador, basándose en la analogía que la mente humana recibe un estímulo del ambiente, ésta lo efectúa para luego dar una respuesta en consecuencia. De igual manera como lo haría una computadora, cada vez que hagamos clic, esta abre una aplicación. Asimismo actúa la mente humana. Decirle que esta teoría tomó fuerza de 1920 a 1960. También esta teoría ha estado influenciada por disciplinas como la informática, la cibernética y la inteligencia artificial. Ya sabiendo que esta teoría nos plantea que nosotros recibimos, almacenamos, procesamos y olvidamos información como lo hace una computadora, ahora vamos a ver cómo cómo la mente humana puede procesar la información, cuáles son los procesos implicados. La memoria es el principal proceso implicado en dicho procesamiento y el aprendizaje. Desde este enfoque consiste el proceso de retención, recuperación de conocimiento. Decirle que hay tres tipos de memoria: memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Vamos a verla de una forma más detallada. La memoria sensorial del medio, los estímulos del medio inciden. Los estímulos del medio inciden en los órganos sensoriales, activan los receptores y la información es almacenada en una estructura llamada registro sensorial o memoria. Ustedes saben que ahí se ven involucrados en la memoria sensorial todos los sentidos: el tacto, el olfato, la vista, el gusto. Todos los 5 sentidos se ven involucrados.
esta memoria de una vez pasa la información a la segunda memoria, que es la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo, aquí lo que consiste es el análisis de la característica de identificación del estímulo, si es una imagen, si es un sonido, si es algo que tenga que ver con el tacto, cualquiera de los, él identifica qué estímulo fue dependiendo qué órgano sensorial emitió la respuesta. Reconocimiento del patrón de ocurrencia, nombrarlo. Dice que en esta memoria puede acumular hasta 7 ítems en 20 segundos, pero que si no se repiten, si la mente cree que esa información no es tan importante, la información en poco tiempo desaparecerá. Mientras que la información que se cree de importancia pasa a la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo a través de algunos procesos. La memoria de largo plazo implica unos cuantos procesos, lo cual lo vamos a explicar más adelante. La memoria de largo plazo, decirles que las informaciones que recibe esta memoria, la memoria a corto plazo se pierden, otras son procesadas, la mayoría se pierden, pero otras son procesadas y transferidas a la memoria de largo plazo, en la que se produce el almacenamiento permanente de la información. La capacidad de esta memoria es ilimitada. Puede ser que hechos de este niño lo llevemos en nuestra memoria a largo plazo hasta el final de nuestros días. En la clase de memoria de largo plazo existen 3 tipos de memoria, los cuales son la memoria episódica. La memoria episódica, que se refiere al almacenamiento de hechos. Esta memoria solamente acontecimientos personales que tuvieron lugar en un tiempo y en un lugar determinados. Ejemplo de esto es el día del cumpleaños, el primer día de clase, la boda de mi vecino, cosas así que tienen fecha, hechos, lugares son en la memoria episódica. Otra de la memoria es la memoria semántica, que se refiere al conocimiento de hechos o de conceptos relacionados con el lenguaje. Por ejemplo, conocer la estructura de una oración, distinguir un verbo de un sustantivo, saber que los helechos son plantas, saber que la jirafa es un animal. Todo eso que se define a concepto tiene que ver con la memoria semántica. La memoria procedimental o motórica se refiere a las informaciones relativas y a las posibilidades motoras aprendidas mediante la práctica. Por ejemplo, cómo se enciende un horno, cómo aprender a manejar una bicicleta, manejar un coche. Todo lo que hacemos procedimentalmente, que es más práctico que teórico, se guarda en este tipo de memoria. Por eso a veces decimos, fulano es mejor para los cursos prácticos, porque la teoría, la memoria motórica o procedimental tiene un auge más grande. Ya que tenemos nuestra información en la memoria de largo plazo, ¿cómo manejamos esa información? Para darle salida, ¿cuáles son los procesos implicados? Ya que la información pasó a la memoria de largo plazo, tenemos la información. ¿Qué debemos hacer para esa información transmitírsela a otro? Se necesitan varias técnicas. Nosotros como docentes, un ejemplo de esta teoría y sus implicaciones a la educación sería que en un salón de clase el maestro quiera impartir un tema. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Tener en cuenta que el alumno esté prestando atención. La atención es de suma importancia. Aquí lo que utilizaremos sería estrategia y
un lenguaje atractivo al presentar nuestro tema, podemos utilizar técnicas para organizadores, resúmenes, cuestionarios alusivos a nuestro tema, para captar la atención y que la información que queremos impartir en ese momento, el estudiante construya su propio conocimiento o codifique la información que es lo que se quiere. Para saber qué es contenido, que el contenido que estoy impartiendo ya el estudiante lo memorizó o lo pasó a su memoria de largo plazo, lo que puedo hacer es preguntar sobre el tema, llevarles imágenes donde identifiquen, podría ser también un mapa mental donde van a crear conceptos o van a enlazar conceptos para ver cómo va la información, si se está dando la codificación. Para la integración de nuevos conocimientos existen 3 procesos. Primero, la elaboración, que consiste en añadir significado a la nueva información relacionándola con la que ya tenemos registrada en nuestra memoria. El segundo proceso es la organización. Es un segundo elemento del procesamiento que mejora el aprendizaje. Es más sencillo aprender y recordar un material que está bien organizado. Entre más organizada está la información, más fácil será de que nosotros aprendamos. El contexto es el tercer elemento que influye en el aprendizaje junto con la información que se aprende. Aspectos del contexto físico y emocional, lugares, habitaciones, cómo nos sentíamos cierto día, quién estaba con nosotros. Algunas cosas que entrelazamos también que tenga que ver con el contexto es muy importante a la hora de la recuperación de la información. En conclusión, la teoría del procesamiento de la información lo que nos ayuda es a comprender cómo la mente humana reacciona a los estímulos que llegan a ella de los diferentes sentidos y esta la asume y la procesa en forma de información. Es una perspectiva todos los días estoy grabando, ¿no me ves? Pero tú estás grabando, ¿tú sabes? ¿Y cómo que tú crees que me voy parando? Ah. Ya empecé. Útil e innovadora, la cual nos permite conocer el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Empezarle hablando de nuestro segundo tema, el cual es la teoría sociocultural. Hablar de teoría sociocultural es hablar de Lev Vygotsky. Vygotsky es considerado como el padre de la psicología histórica soviética. También estudió medicina, ley y leyes en la Universidad de Moscú. También Vygotsky postuló la teoría histórico-cultural, mediación, internalización y zona de desarrollo próximo y ley genética del desarrollo cultural. Empezarle diciendo que la teoría sociocultural lo que se basa es en una teoría emergente en la psicología, que mira las contribuciones importantes que la sociedad hace al desarrollo individual. Esta teoría destaca la interacción entre el desarrollo de las personas y la cultura en la que vive. Vygotsky proponía que el desarrollo cognitivo dependía en gran medida de las relaciones con la gente, que está presente en el niño
y la herramienta, la cultura que le dan para apoyar el pensamiento. Otra teoría decía que había una zona del desarrollo próximo o PDF, donde el niño estaba alcanzando casi su aprendizaje. La función del lenguaje y del habla privada nos habla que el desarrollo cognitivo proporciona el medio para expresar ideas y mantener preguntas. Las categorías y los conceptos para el pensamiento y los vínculos entre el pasado y el futuro. La función de los adultos es una función que ayuda mucho en el aprendizaje. Este es un aprendizaje. Vamos a hablar del habla privada, el cual nos habla del aprendizaje que estimula la actividad de procesos mentales, aflora en la interacción con otros, se convierte en modo de autorregulación, es mediado por el lenguaje de distintos contextos. Los factores del aprendizaje pueden ser internos, del medio o de inducción. En lo interno está la personalidad, la genética. En lo del medio está la familia, el barrio, los amigos. Y en la inducción están las escuelas, los profesores y los medios. Hay una zona de desarrollo próximo y un aprendizaje asistido que, según Vygotsky, es como el que se da entre un maestro alumno o alguien que esté proporcionando este tipo de aprendizaje. En la zona próximo se determina la distancia entre el nivel evolutivo real y el nivel potencial del desarrollo. Se determina por la capacidad de resolver independientemente un problema, y también está el cambio real.